Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Bueno, le comentábamos al inicio del programa que durante la tarde-noche ya de ayer se registraron dos hechos en la provincia de Arauco, dos ataques incendiarios que por supuesto también dejó una persona lesionada y que complica la situación. En el último tiempo, ¿cierto? Lo que ha estado ocurriendo en la macro zona sur ha estado muy ligado a lo que tiene que ver con el robo de madera, el delito, ¿cierto? Que además, ¿cierto? Se ha estado investigando cuál es el modus operandi, cuántas son las bandas que operan en esa zona. Por supuesto, hay una comisión investigadora en la Cámara de Diputados y también por otra línea tenemos una mesa transversal donde parlamentarias de acá del Distrito 21 están entregando, ¿cierto?, algunos de sus ideas ahí al Ministerio del Interior. Y, por supuesto, que para conversar acerca de todas esas temáticas estamos ya en contacto con la diputada del Distrito 21, Flor Baise, que la tenemos ahí conectada en nuestro locutorio virtual. Parece que tenía problemas con el audio, ¿no? ¿No escucha bien? Sí, ¿no? Nos escucha, parece. No, parece que no está teniendo Sí. Le vamos retorno a pedir de audio. que se conecte de nuevo, quizás. Sí, Bueno, dicen, sí, preocupante las informaciones que tú mencionabas, Leslie, de esta noche y madrugada, en donde por lo menos ha habido 2 ataques en distintos puntos de la comuna de Cañete. También se reporta una persona lesionada que estaría en el hospital Calbuyanca. Seguramente dentro de los próximos minutos el delegado presidencial Humberto Toro va a entregar información más oficial, pero claro, esto viene a sumarse a una seguidilla de hechos y también esta situación bastante compleja de declaraciones que van y vienen por parte del líder de la CAM, Héctor Yaltul, y el gobierno. Así es, recordemos además que en el último tiempo, ¿cierto? La situación de el delito de robo de madera, que además recordemos que precisamente a través de las declaraciones de Héctor Yaitul se reconoció, ¿cierto? Que ellos, ¿cierto? Como CAM también están involucrados en esta situación, es parte de lo que se espera tipificar. Ahí hay ahí estamos conectados y ya logramos la conexión. ¿Nos escucha ahora, diputada? No, ¿nos escucha? No. No nos escucha la diputada. Vamos a mejorar ahí Sí. Ahora podemos hacer el contacto telefónico también. Sí. Vamos a pedir ahí que pues nos pueda responder el teléfono Flor Weiss, quien viene a conversarnos. Hay muchos temas que queremos abordar con ella, porque claro, ella integra también la comisión que investiga el robo de madera, que es una de las aristas también, Leslie, importante, sobre todo desde la perspectiva de la institucionalidad. Se ha tratado de empujar bastante esta temática. Sí, recordemos que al día de hoy, ¿cierto? Este es un delito que es considerado como de la misma forma que un delito, un robo, un hurto común. Por ende, ¿cierto? Las penas a las que se enfrentan, ¿cierto? Quienes están involucrados en esto son muy bajas respecto a lo que en realidad implica, ¿cierto? Hoy día, que es un negocio que se ha reconocido, ¿cierto? Que está relacionado ya como con un crimen organizado y que además está muy relacionado con los hechos de violencia que también ocurren en la provincia de Arauco. El día domingo, ¿cierto? Diario del Sur también sacó un reportaje respecto a lo que tiene que ver como el modus operandi de estas bandas, donde, por ejemplo, uno de las etapas en las que se involucra también este robo de madera tiene que ver, por ejemplo, con ataques incendiarios para poder despejar ciertas zonas. Así que evidentemente también son dos cosas que están, según lo que se ha indicado desde parlamentarios de la zona y así como las mismas empresas forestales, están muy ligados tanto los ataques incendiarios como el delito de robo de madera, que por supuesto además mueve una cantidad de dinero que es bastante relevante y que por eso también es muy importante desde el punto de vista de cómo también se realiza este blanqueo de alguna forma para poder pasar esta madera robada como material legal, ¿cierto? Y que por supuesto también la capacidad de lo que se ha indicado del Servicio de Impuestos Internos no da para poder, ¿cierto?, llegar a todo esto, a este material. Sí, es importante y saber, que seguramente también se lo vamos a preguntar, es como, pareciera que ya hay bastantes datos con respecto a la operativa. ¿Qué pasa? La semana pasada, ¿te acuerdas que reportábamos también esta detención que hubo en un camión ahí en la ruta del Itata, en donde el conductor, claro, llevaba unas guías de despacho, pero tampoco se
pudo identificar bien, tampoco pudo justificar bien. Pareciera que ya se le está tomando la hebra a este tipo de delito, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa después? ¿Por qué, por ejemplo, claro, un tribunal pasa a otro, se declara incompetente? ¿Cómo está avanzando desde la perspectiva de la legislación para que, como tú decías, las penas y la tipificación de este delito vaya aumentando? Ahí la vemos. Hola, diputada, ¿nos escucha? Ahora sí. La escucho por el teléfono, a ver ahí. Sí, por el teléfono, hagamos una mezcla aquí, da lo mismo. Pero perfecto, la vemos Pero y la estamos perfectos, nos vemos y nos escuchamos, así que maravilloso. Bueno, diputada, lo que estábamos conversando un poco es cómo ha estado también avanzando el tema de lo que está sucediendo en la macrozona sur respecto, ¿cierto?, a estos dos áreas que se están trabajando. Una tiene que ver, ¿cierto?, con la investigación de lo que tiene que ver con el delito de robo de madera, donde también hay una comisión en el Parlamento y que, por supuesto, también está relacionado a donde se ha ido avanzando en poder identificar también el modus operandi. Anoche, ¿cierto?, comentábamos que se registraron ya 2 hechos también de violencia para sumar también a lo que ocurre en la provincia de Arauco. Sí, bueno, mira, primero saludar Leslie, Ángela. Sí, la situación es gravísima en la provincia de Arauco, bueno, en la macrozona sur, pero en la provincia de Arauco nos ha tocado muy duro en este último tiempo, la semana que pasó, ahí en Orcones, en San José Colico, vehículos quemados, más de 15 en un solo atentado, 3 o 4 en otro, y sobre todo con el tema de siempre el temor de que puede haber un daño, pérdida de vida humana, como ocurrió anoche con Carlos Campos Torga, que tenían ese campo con medida de protección. Eso lleva años ahí en el sector de San Miguel, en la Nalhue, había sido atacado muchas veces. Recordemos que su madre, que estaba durmiendo una noche, también tuvo disparos alrededor de su cama, es decir, fue una cuestión muy brutal, y en una casa del lado de la señora de apellido Quiro también le quemaron su vivienda hace poco, una señora adulta mayor, que han tenido que irse del lugar. Entonces anoche, afortunadamente, no fue más grave la lesión o las lesiones que tuvo Carlos Campos, que estaba huyendo del lugar de una manera, pero como de realmente una violencia y de una ferocidad en los ataques que no discriminan con las personas. Lo mismo ocurre con cortan el camino. Ustedes vieron seguramente las imágenes donde por altavoz, por megáfono, se pide ayuda a la familia para dejar pasar a los enfermos. Aquí no hay ninguna discriminación con lo que están sufriendo la gente y atacan a todos. Entonces, hoy día, la verdad es que el estado de excepción que existe, yo diría nominalmente, y se lo hemos planteado, y yo particularmente lo he dicho en todas las intervenciones en la Cámara, porque claro, es la única medida que hay. Entonces uno piensa en la gente. Yo dije, no voy a ser cómplice de sacar o retirar a los militares de la zona o las Fuerzas Armadas para colaborarnos, pero cuando vemos este tipo de ataques, más el otro en el sector de Tranquilboro, a pocos kilómetros, 10, 20 kilómetros de ahí, una casa que estaba por años de familias de ahí, que además no sé qué daño le hacen a la gente que hoy día, o a estos violentistas, terroristas, en general nadie hace daño, son ellos los que hacen el daño. Y también otro ataque. Entonces vemos que vamos como en caminos distintos. La gente tienen todo el derecho a molestarse, a perder la confianza, la credibilidad, cuando se ve que la verdad las medidas que se aprueban no tienen ningún efecto, o tienen un efecto, pero que es bastante escaso, porque demorarse en llegar más de una hora a un lugar que además es una carretera que está bastante conectada, no es un camino interior, lo que ocurrió ahí en San Miguel, es la carretera que une Cañete con Quirúa. Entonces, la verdad que la eficiencia de los estados, en este caso el estado de excepción, la eficiencia desde la operatividad es muy escasa, porque hay poco personal, hay incapacidad para llegar al momento oportuno, escasez de vehículos, de logística, de equipamiento tecnológico. Se ha dicho que se van a comprar maquinarias, tecnología, pero la verdad aquí la violencia, el terrorismo sigue azotando día a día a la gente. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho? Esta es una área desde lo operativo, desde lo reactivo en el territorio, que hay que proteger a la gente, y yo estoy convencido que el centro tiene que ocuparse en toda su capacidad. Eso significa desplegar mucho más fuerzas armadas en la zona, mucho más copar los estar mucho más atentos y previniendo este tipo de hechos, y tomar alguna acción y medida para perseguir a los que cometen este tipo de actos. Y otra es la persecución o el mejoramiento desde lo penal. Y ahí claramente que hay leyes que están estancadas de mucho tiempo, que hoy día estamos insistiendo cada vez que siempre, en general, el eje del centro, además en el caso mío, es precisamente mejorar hoy día el tipificar el robo de madera, que urge, pero demasiado, y la ley de usurpaciones, que hasta ahora lo único que hace es considerar estos delitos
porque son delitos graves, pero de acuerdo a nuestra legislación son simplemente faltas leves, en donde, claro, de acuerdo a las explicaciones que dan los fiscales, dice que son muy difíciles las pruebas, que no están tipificados, que las sanciones son muy escasas. Al final, la pelota entre el gobierno y el Ministerio Público, para allá, para acá. Y eso la gente, la verdad, que lo único que hace es desmotivarla, decepcionarla, y que la sensación, más allá de la sensación, el abandono para quienes sufren o sufrimos la violencia, el terrorismo, particularmente en la provincia de Arauco, siga creciendo. Diputada, en ese aspecto y antes de que entremos en el tema de robo de madera, que lo comentábamos antes de entrar a esta entrevista, ¿ha conversado usted con otros parlamentarios de qué va a pasar con esta medida de estado de excepción? Porque, claro, ahora está extendido, debería estar vigente hasta pasado el plebiscito, Sí. cerca del 15, creo que el 15 de septiembre puede ser, pasado el Sí, 18 de sí. septiembre. ¿Qué va a pasar? Porque se sigue extendiendo, pero usted misma dice es un estado de excepción que es ineficaz y que ya lleva varios meses. Entonces, ¿hay algún tipo de condicionante? ¿Ustedes están pensando en quizás poder entrar a negociar otro tipo de quizás medidas? ¿Qué va a pasar con el estado de excepción en la zona? Mire, el estado de excepción es la medida, si dentro de nuestro ordenamiento jurídico es una medida que tiene que ser o tendría que tener efectos mucho más significativos. Nosotros le hemos pedido al gobierno que lo aplique en toda su extensión, que no lo limite, que no lo acote, porque eso lo único que hace es acotar el derecho a la tranquilidad y a la seguridad de las personas. El gobierno se ha negado sistemáticamente a ello y ha instalado esta figura que no existe, además, como figura jurídica de limitar y acotar el estado de excepción. ¿Qué necesitamos? Esto es solo voluntad política, que se dispongan y den las instrucciones a las Fuerzas Armadas, porque dependen del Ministerio de Defensa, obviamente que se desplieguen con mucha mayor cantidad de efectivos y además que estén capacitados y estén validados por el gobierno para actuar. Si aquí lo único que se ha hecho es debilitar el mando de las Fuerzas Armadas cuando a ellos son los que se indican después como homicidas o como criminales, cuando hay enfrentamientos que han habido y que nadie quisiera que hubieran y que nadie quisiera que nadie se siquiera herido, y menos que pueda fallecer alguien. Pero entonces, ¿qué es lo que hace? Se pierde la credibilidad y se les invalida como mando. Entonces, nosotros, mire, la verdad, hemos estado muchas veces pensando en no votar el estado de excepción para que el gobierno entienda de una buena vez y se remezca respecto a cómo es la vida acá y que tengan clara la responsabilidad que tienen sobre sus hombros. Las quemas, los ataques, las muertes que han habido son responsabilidad de quien conduce el país, en este caso del gobierno, presidente, ministro del Interior, y lo cargan sobre sus hombros, pero pareciera que no les importa. Y si les importa, la verdad que las medidas y las acciones que están tomando van en el sentido contrario. Entonces, nosotros decimos, en este caso, si hago un análisis político, de poner en jaque al gobierno, porque los votos han tenido que ser del lado nuestro. El Partido Comunista y Frente Amplio, muchos de ellos han votado en contra o simplemente no han ido a votar por estar haciendo campaña, como ocurrió en el estado de excepción anterior y el anterior a este. Entonces, ¿qué pasa? Tienen el descaro después de decir que nosotros nos negamos y que solo queremos la violencia, en fin, discursos que no tienen ni un sentido, y cuando tienen que ponerse la mano en el corazón y apoyar a la gente que está sufriendo la violencia, simplemente no están o se oponen. Entonces, ¿quiénes somos? Nosotros hemos sostenido las medidas que hoy día hay de excepción, pero claramente que están muy frágiles. Entonces yo, la verdad es que cuando hago esos análisis más bien políticos como digo, ver cómo hacemos que el gobierno entienda, pero al final, cuando yo estoy en la comuna, cuando estoy en Cañete, en Contulmo, o cuando estoy en las zonas ya, en este caso, Mulchen, Quilaco, donde también han habido atentados, lo único que la gente quiere es ver que los protejan y que ver fuerzas efectivas de los militares o policías. Entonces, que se retiren de la zona y los dejen en la total y absoluta indefensión, la verdad que es muy difícil ser cómplice de eso. Ahora, claramente, de acuerdo a lo que está ocurriendo hoy día, yo creo que ya mi voto a lo menos lo voy a evaluar muy bien, porque no estoy para prestarme al juego de que sea nosotros, la centro derecha, la que le esté dando el respaldo al gobierno y que después solo votar el estado de excepción para quedar nominalmente diciendo que hicieron algo, pero cuando tiene que operativizarse y dar los mandos para que esto se haga, la verdad que se empieza a diluir. Entonces, yo estoy convencida de que al gobierno no le gusta el estado de excepción, no le gustan las policías, no le gustan los militares, y se quedan con un discurso ideológico que está añejo ya, la verdad, y que lo único que hace es que la gente pague los costos, porque aquí los que siguen imperando es los terroristas, la violencia, la absoluta inexistencia de Estado de Derecho, y la otra área que es la penal, porque bien lo ha dicho el subsecretario, están viendo cómo se persigue desde lo penal, en el caso del robo de madera, por ejemplo,
Bueno, estoy de acuerdo con ellos y las legislaciones hay que mejorarlas, pero hay que mejorarlas rápido. Y no solo la legislación, también hay que, por supuesto, que entregarle mayores equipamientos y mayores capacidad de desplazarse, como ha dicho policías de investigación, dice que no tienen vehículos, ofrecieron 5.000, 6.000 millones. Ayer escuché al gobernador del norte que le ofrecieron 12.000 millones de pesos para estas cámaras biométricas, en fin, y otro tipo de equipamiento, porque la delincuencia, la violencia, el narcotráfico ya es brutal también, y tampoco ocurre. Entonces el sentido de urgencia, el que de verdad, y del sentido de realidad, está bastante ausente de este gobierno. Diputada, y ahí también usted participa en esta mesa transversal por la macrozona sur, ahí en esa instancia donde también participa con las otras parlamentarias del Distrito 21. ¿Se conversa este tema? ¿Cómo han ido manejando también respecto a poder, cierto, avanzar respecto a tener, cierto, acciones mucho más rápidas entonces? Sí, por supuesto que lo conversamos. Yo diría que en esto hay una coincidencia bastante, excepto en la extrema izquierda, porque siempre se quedan con el discurso de que no militares y no policías. Y como digo, en todos los países del mundo las Fuerzas Armadas y las policías existen y tienen que tener un rol, y tienen un rol muy importante, pero que tiene que estar obviamente normado y que nadie quiere que hayan abusos, ni mucho menos. Todo tiene que estar dentro de un protocolo y que se cumplan los protocolos establecidos y proteger los derechos de todos. Pero los derechos de hoy día de nosotros, de los que vivimos en la zona, están muy desprotegidos o casi sin protección. Entonces, claro que hay mucha coincidencia más allá de los sectores políticos, porque esto tiene que resolverse así, esto tiene que resolverse con todos los sectores políticos. Tiene que haber una mayoría que sea significativa en coincidir respecto a que esto tiene que ser urgente, tiene que ser rápido y no estar pensando precisamente en ventajas políticas, sino que tener una convicción de que hay que fortalecer las formas o los medios de cómo se entrega protección y luego generar las medidas para mejorar nuestros sistemas de investigación y de sanción, porque las sanciones la verdad que son muy leves de acuerdo a lo que está hoy día imperando como legislación. Bueno, eso estamos todos disponibles para hacerlo, estamos esperando que lleguen al Congreso todas las normas y las leyes que correspondan a esta materia, como fue la infraestructura crítica, que tuvimos que pedirla nosotros, porque estaba detenida por este gobierno y luego la cambian y le hacen un veto prácticamente sustitutivo de toda la ley a las 9 de la noche y se veía a las 10 de la mañana al día siguiente. Entonces, también en materia legislativa, el gobierno y el ministro, en este caso de la presidencia, el ministro Jackson, tiene que entender que para lograr que las cosas se hagan, las legislaciones avancen de manera rápida, tiene que haber un trabajo prelegislativo que hasta hoy día, la verdad, es que es bastante escaso, a lo menos con nuestro sector, poco o nada se conversa y no se hace el análisis de que si están pasando un proyecto de ley, tiene que tener ellos mismos a lo menos asegurados los votos de su sector. Y eso ni siquiera lo hemos encontrado, porque finalmente somos nosotros los que damos los votos y ellos simplemente no van o no están con el interés de ayudar y colaborarle al gobierno. Entonces también veo una crisis de gobernabilidad y de descoordinación al interior del propio gobierno. Nosotros estamos, yo diría que bastante cuadrados, por decirlo así, en el sentido de estar los parlamentarios de la zona y de la macrozona. Hay una buena, y yo escucho los discursos digo, cuando intervienen en la sala, por ejemplo, el diputado Ilavaca de Los Lagos, Partido Socialista, cuando pide estado de excepción para esa zona y que sea con toda su extensión, y la verdad es que no le veo diferencia a lo que yo pueda decir un parlamentario de la UDI o de Renovación Nacional está planteando en la sala, es decir, ahí hay una coincidencia a propósito en respecto a proteger a las personas. Estado de excepción que aún no llegan a los ríos ni a los lagos. Estamos conversando con Flor Weiss, diputada de la región del Biobío, Distrito 21, acerca de lo que ocurre en la macrozona sur, el estado de excepción y también esta comisión investigadora del robo de la madera. Usted decía, bueno, ¿qué pasa con la legislación, diputada? Bueno, se nos está yendo el tiempo muy rápido, muy cortito. ¿Cómo va avanzando ese tema? Porque conversábamos también antes de entrar a la entrevista que pareciera que tenemos más antecedentes acerca de este delito que estaría muy relacionado con lo que ocurre ahí en la zona. ¿Cómo va avanzando esta comisión? Mire, los antecedentes los vemos en los reportajes, ¿cierto? De los canales de televisión, ustedes los han visto, son muchos reportajes donde prácticamente se ve y se graba todo. Entonces uno se pregunta, ¿en qué país estamos? ¿Cómo puede ocurrir eso? Lo mismo que hace el señor Yaitul cuando hace sus declaraciones y se pasea y anuncia amenazas y se llama a levantarse y reconoce que roban madera, que compran armas con esos recursos. Entonces uno dice, ¿en qué país estamos que esto sigue ocurriendo? Bueno, la legislación es débil. Pero eso es la que hay que corregir y hay que corregirla ya. Nosotros estamos disponibles, yo estoy absolutamente disponible para conversar con la izquierda, con el gobierno. Si el gobierno logra detener o rebajar
esta violencia, terrorismo que nos está azotando cada día, yo soy la primera en felicitarla, si aquí, más allá de lo político, estamos disponibles para generar espacios que obviamente den la tranquilidad y recuperemos la tranquilidad a las personas. Vemos comisiones investigadoras donde se entregan antecedentes, se entregan desde el sector privado, muchos de ellos, pero claro, ¿qué topamos con los fiscales? El fiscal dice que no basta con reconocer ni confesar, que es verdad, tiene que haber pruebas. Bueno, esas pruebas son las que, según a juicio de la misma, bueno, de los tribunales, de jueces, del ministerio también, dicen que es muy débil, que son muy débiles esas pruebas. Bueno, hagamos que esas pruebas sean más fuertes, que sean más potentes. Para eso, si hay que entregar tecnología, hay que entregar más recursos, hay que hacerlo. Eso es prioridad. Hoy día en Chile la seguridad es prioridad. Y no es solo de la derecha, es de todos, de izquierda, de derecha, es de los católicos, evangélicos, policías, no policías, de todas las personas, los empresarios, los grandes, los medianos, los pequeños. Y sobre todo los pequeños donde les queman el trabajo de toda su vida y les queman el esfuerzo y el cariño y el amor por la tierra, como la familia Fernández entre Quilboro ayer, como la familia Campos ayer, que afortunadamente no fue asesinado Carlos Campos, y donde ya había tenido que huir esa familia de ese lugar. Flor Baiza, diputada del Distrito 21, en conversación con Mesa de Noticias de Radio El Conquistador Concepción acerca de los últimos hechos de violencia y también cómo está avanzando la tipificación del delito de robo de madera por todos los últimos acontecimientos también ahí y confesiones que ha realizado también el líder de la CAM, Héctor Yaitul. Muchas gracias por estar este día martes junto con nosotros. Así es, muchas gracias Leslie, Natal, y esperemos que las autoridades, el presidente llegue a la zona y nos visite, el presidente, la ministra, que vengan, que se pongan en nuestros zapatos. Esa es la mejor forma de actuar con sentido de realidad. Hasta ahora la verdad que discursos desde lejos y hacer política o diseñar programas en teoría, en oficina, en laboratorio, es muy distinto a vivir la realidad. Hasta ahora la verdad que abandono de este gobierno. Los anteriores también fui crítica, porque esto no tiene que ver con el sector político, pero hoy día ya se pasaron de todos los límites, porque francamente lo único que hemos visto en este gobierno son más bien señales hacia los violentistas, hacia los victimarios y no hacia las víctimas, que son las que siguen sufriendo y esperando que la impunidad no se haga una constante en nuestras vidas. Muchas gracias. Gracias, diputada. Que estén muy bien. Bien, ahí la teníamos, bien crítica. Efectivamente, Flor Baiz también fue crítica de la poca acción que había por parte del gobierno anterior, pero claro, ahora se está avanzando en varios temas, hay que ver cómo termina toda esta situación. Sí, y lo rápido que también que se tiene que avanzar en ciertos temas, como por ejemplo la tipificación del delito de robo de madera. Así que ahí también hay un tema de contingencia.